¿Cómo les va a todos? Sean todos bienvenidos al cuarto capítulo de la séptima temporada de los podcasts de AG Entrenamiento, el cual estamos transmitiendo tanto en vivo por Instagram, y recuerden que siempre estos capítulos después aparecen en nuestro canal de YouTube AG Entrenamiento y son siempre o la mayoría de las veces basados en artículos que pueden encontrar en forma gratuita en nuestro sitio web agentrenamiento.com. Posteriormente es procesado el audio, se le hace toda una magia y es subido como podcast a todas las principales plataformas de podcast, principalmente Spotify e Inbox. Así que, como siempre, bueno, muchas gracias por estar ahí. Me quería dar el lujo de hablar un poco de un artículo científico que salió publicado hace muy poco, donde estuvo involucrado dos personas en las cuales yo estudio y admiro mucho, que son Carl Foster y Philip Esquiva, dos fisiólogos del ejercicio, un fisiólogo del ejercicio y un entrenador, y otro un entrenador de pura raza, de los que me gustan a mí, en los cuales estuvieron involucrados en un estudio de 16 investigadores, donde diseñaron y encontraron una forma de establecer quién podía ser el mejor corredor de los últimos 130 años. ¿Sí? El artículo completo yo lo compartí, lo van a ver en las historias y está en el artículo original. Van a encontrar el artículo original, que es con el que me voy a guiar, que lo terminé esta mañana. Al principio de este artículo original, que lo van a encontrar en AG Entrenamiento, van a encontrar un enlace al artículo, o sea, en mi artículo van a encontrar el artículo original para que lo puedan leer y lo puedan debatir o determinar. Entonces, voy a comenzar. Como es bastante complejo el artículo, me tomé la molestia de hacer un artículo sobre ese artículo, tratando un poco de discernir y de entender las ideas con respecto a quién fue el mejor corredor de toda la historia y los criterios para utilizar el mejor corredor de la historia, y ver si esas ideas serían transferibles o no a otros deportes después. Entonces, yo voy leyendo el artículo, en algún momento voy a ir parando. Pocas veces tiendo a leer algo en vivo, pues soy malísimo leyendo en vivo, pero bueno, es como que hay demasiada información condensada y no me quiero perder con eso. Así que vamos a comenzar con el artículo. El mismo se llama ¿Cómo medir la grandeza? El algoritmo que rankeó 130 años de atletismo y lo que pasa cuando intentás aplicarlo a otros deportes. Entonces, el 26 de abril del 2026, 4 semanas antes de que un ejército de 16 científicos publicara en la Sport Medicine el sistema de clasificación más ambicioso de la historia del atletismo, el keniano de 31 años llamado Sebastian Shaw cruzó la meta de la maratón de Londres en 1 hora 59 minutos 30 segundos. Todo el mundo habló de eso. Es el primer sub 2 horas oficial que existe en la historia del atletismo de la larga distancia. No fue un evento armado como el de Kipchoge en Viena, no hubo pacemakers rotativos ni bicicletas repartiendo bidones. Fue una maratón real, con reglas reales, en un contexto real. Y no solo Seiwin bajó a las 2 horas, Shomif Keshelcha, hizo 1 hora 59:41 y Jacob Kiplimo hizo 2 horas 28 segundos. También rompieron el récord mundial anterior de esa carrera. 3 tipos en un mismo día corrieron más rápido que cualquier ser humano en la historia. Repito, 3 tipos el mismo día corrieron más rápido que cualquier ser humano en la historia. El paper de GOAT significa Great of All the Time, o sea, el mejor corredor de todos los tiempos, hace un análisis de datos que salió o se publicó hasta el 1 de marzo del 2026, ¿sí? Un poquito antes, 4 semanas antes de que se rompiera el récord del mundo. No se pudo incluir, obviamente, esta carrera dentro del estudio, pero vamos a sacar un par de conclusiones bastante interesantes. Y ese es exactamente el punto. ¿Por qué lo fascinante no es el ranking? Lo fascinante es preguntarse qué sistema acaban de inventar, ¿sí? ¿Qué sistema acaban de inventar y qué es lo que acaba de pasar?
¿Se puede aplicar este sistema de clasificación para determinar el mejor corredor del mundo en otros deportes? Y sobre todo, ¿qué nos dice sobre cómo medir la grandeza de los corredores? El modelo, dólares, longevidad y la decisión más polémica. El paper de Harley, Foster, Casado y otros 3 investigadores, incluidos nombres pesados como el de Stephen Seiler, Philip Esquiva y Andrew Jones, hizo algo que ningún debate de bar había intentado: ponerle números a 130 años de atletismo. 1.294 hombres, 824 mujeres, desde los Juegos Olímpicos de 1896 hasta marzo del 2026. Todas las medallas, todos los récords, todas las eras. El sistema de puntuación usa una lógica de mercado. Un punto es igual a $1.000 de premio del actual World Athletic. El mercado ya valoró qué logro pesa más y así los científicos no tuvieron que inventar nada. Entonces, ¿se entiende este concepto? El estudio tomó la tabla de puntos a partir de las mejores marcas establecidas por la World Athletic, estableciendo que un punto es igual a $1.000 de premio. El oro olímpico vale 100 puntos. El récord mundial, ¿sí?, son 100 puntos. Misma jerarquía, uno mide la excelencia táctica y el otro mide la superioridad fisiológica. El oro mundial vale 70 puntos. Vale menos porque juega cada 2 años, no cada 4. La plata olímpica vale 50 puntos. El bronce vale 35 puntos. El oro indoor, de las competencias indoor, vale 10 puntos. El oro de cross country vale 30. Más 2 puntos cada año que mantenés del récord, o sea, si vos estableces el récord y ese récord se mantiene más de 2 años desde el momento que lo estableciste, haces como una especie de multiplicador pasivo. Y 5 puntos si batiste el récord en la final olímpica, ¿sí?, que ese es un bono épico. Entonces, si yo tengo que hacer un resumen rápido, yo digo que si vos mantuviste un récord más de 2 años vigentes, tenés un extra de 2 puntos. Si tenés un oro en carreras indoor, tenés 10 puntos. Tenés un bono de 5 puntos si rompiste el récord del mundo en una final olímpica. Oro cross country 30, bronce olímpico 35, plata olímpica 50, oro mundial 70, récord mundial 100 puntos y oro olímpico 100 puntos. Cabe establecer que no siempre en los Juegos Olímpicos se rompen los récords. A veces los récords se pueden generar, como ha pasado muchas veces en la natación, en una competencia universitaria. Entonces, la decisión de equiparar el oro olímpico con el récord mundial es intencional y discutible. El 71% de los coaches y atletas encuestados ante el estudio dijo que el oro olímpico valía más, pero el Pepe decidió empatarlos. La justificación: un oro demuestra que ganaste una carrera bajo presión. Un récord mundial demuestra que tu fisiología tocó un límite que nadie había tocado. Son 2 formas distintas de grandeza. ¿Por qué determinaron este concepto que yo lo transcribí tal cual? No lo sé. Pero a valor de la entrevista, del cuestionario que se le hizo a los entrenadores de clase mundial, los entrenadores de clase mundial subjetivamente le dan a un oro olímpico mucho más peso que a un récord del mundo. Pero acá los investigadores decidieron empatarlos. Yo no estoy de todo de acuerdo con el empate. Creo que el oro olímpico vale más. Esa es mi opinión personal. Pero respeto a los que hicieron explícito y transparente, que es más que lo que se puede decir del 99% de los rankings deportivos. Los Reyes: Bolt, Kipchoge y el fantasma de Nurbi. La historia de Paulo Nurbi es bastante interesante si algún día la quieren estudiar. Usain Bolt tiene 1.425 puntos basado en este sistema. Tiene 6 oros olímpicos, 7 mundiales, récord en 100 y récord en 200 metros, vigentes hace 17 años. La longevidad de sus marcas le da el flujo de puntos pasivo que ningún otro atleta activo tiene. Está primero, está cómodo y va a seguir estándolo por mucho tiempo. Faye Kipchoge con 1.009 puntos, 3 oros olímpicos, 5 mundiales, récord en 1.500 vigente,
es el más grande de todos los tiempos, es la más grande de todos los tiempos femenina y, agárrate, de alguna forma, cuenta con una tabla combinada de hombres y mujeres. Solo Bolt y 2 hombres más la superan. Hizo todo después de ser madre y es, sin exagerar, una de las atletas más eficientes que jamás existió. ¿Por qué? Porque logró grandes marcas en distancias largas como en distancias cortas. Pero el dato que a mí me da vuelta a la cabeza es el de Pablo Nurmi. ¿Por qué? El finlandés volador está quinto en el ranking general. Compitió entre 1920 y 1928. No existían los campeonatos mundiales, no existía el indoor. Nurmi sumó todo con Juegos Olímpicos y récord, y aún así está quinto, metido entre los tipos que tuvieron el triple de oportunidades. ¿Se entiende este concepto? Pablo Nurmi está quinto en esta tabla, según la clasificación que hicieron los investigadores, no habiendo tenido la oportunidad de competir en eventos de altísima relevancia, y no teniendo la oportunidad de poder competir seguidamente como tuvieron los atletas de los últimos años. Los investigadores hicieron un análisis de sensibilidad. Probaron 5 escenarios distintos de puntuación y encontraron que si solo contaran los Juegos Olímpicos y los récords mundiales, Nurmi sería el campeón absoluto por encima de Bolt. Su récord de 10.000 metros duró 15 años, con zapatillas de cuero y con pista de cenizas. Ojo. Eso es un dominio puro. Vuelvo a repetir, Pablo Nurmi, que logró sus mejores marcas en Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo hasta el 28, lo hizo corriendo con zapatillas de goma y en campos de arena. O sea, en un concepto inicial Después el artículo determina 5 eras para para poder dividir bien y tener un criterio clasificador de este mejor corredor de todos los tiempos, ¿sí? Dice, las 5 eras. ¿Por qué no es lo mismo ganar en 1924 que ganar en 2024? Acá hay un detalle del paper que casi nadie comenta y que para mí es uno de los mejores aciertos metodológicos. Los investigadores no se limitaron a tirar todos los resultados a una licuadora y ver qué salía. Dividieron 130 años de atletismo en 5 eras competitivas. Y así asignaron a cada atleta a una era según el año de su primera medalla o récord mundial. Si un atleta compitió en 2 eras distintas, se sumaron los puntos de ambas eras. ¿Por qué hicieron esto? Porque el sistema de puntos no junta matemáticamente por la cantidad de oportunidades disponibles en cada época. Si no creas las eras como marco de referencia, ¿sí? Si vos no creas eras como marco de referencia, los atletas antiguos simplemente desaparecen del radar. No tenés contra qué compararlos. Vamos a ver cada uno. Vos tenés la primera era, que es la era temprana, que es entre 1896 y 1912. Acá hay pioneros sin reglas, ¿sí? Los primeros 5 Juegos Olímpicos no existía ni la Federación Internacional de Atletismo, que se fundó en 1912, no existían los campeonatos mundiales, los eventos no estaban estandarizados. Lo que hoy es atletismo todavía se estaba inventando, por decirlo de alguna forma. Pocos hombres de pocas naciones. En esta era no se otorgan puntos por récords mundiales, simplemente porque no había una federación internacional que los pusiera dentro de un ranking. Los velocistas estadounidenses y los fondistas finlandeses dominaron todo lo que era en esta época las carreras. Segunda era, que es la era de las entreguerras, ¿sí? Entre 1920 y 1936. Esto es muy interesante si uno se pone a estudiar historia del deporte. Las mujeres entran por la ventana, o sea, a las patadones. Se consolidan los eventos masculinos que reconocemos hoy. Pero el dato más importante es otro. En 1928 las mujeres pudieron competir por primera vez con apenas 2 eventos. Los organizadores, intoxicados por las noticias falsas de la época sobre el supuesto agotamiento de las corredoras de 800 metros en 1928, restringieron la participación femenina a lo mínimo indispensable. Efectos sobre el ranking. Las mejores mujeres de esta era, como Vail Dickinson,
tercera en el ranking general, sumaron más puntos por batir récords mundiales que por ganar medallas, porque directamente no había medallas para ganar, porque no tenían acceso a participar en diferentes eventos. En hombres, fue la era dorada de Pablo Nurmi, uno de los más grandes del atletismo de la historia, del concepto de las eras. Este hombre sumó 9 oros olímpicos, récord en los 1500, en los 5000 y en los 10000, cross country, y todos sin campeonatos mundiales. Generalmente en los campeonatos mundiales pueden encontrar contra los mejores del mundo. Es una motivación extra, es una presión extra, o sea, todo un extra. Todo este hombre logró todos estos récords y logró todas estas marcas sin poder asistir a campeonatos del mundo, porque todavía obviamente no existían, y en las condiciones precarias que les conté previamente. 3. La tercera era, la era amateur de la posguerra, entre el 48 y 1968. Entonces, acá había un concepto de poder retirarse para poder comer. Dice, los eventos femeninos subieron de 3 a 5, pero el código amateur era una jaula. Los atletas no podían ganar un peso compitiendo. O sea, no había dinero para que ganaran, no existía el profesionalismo todavía. Muchos de los máximos éxitos se retiraban prematuramente para enfocarse en sus carreras profesionales. No porque no pudieran rendir, sino porque tenían que pagar el alquiler. En hombres dominaron Peter Snail, en medio fondo, Emil Zotopek, el famoso Emil Zotopek, que les aconsejo ver la película de Zotopek, es preciosa esa película, el único que logró el doblete en 10.000 metros y maratón, y Vladimir Kups. En mujeres, la neerlandesa Fanny Brijkers-Kon arrasó con todo. En 1948 ganó los 100, los 200 y los 80 con vallas. Todos los eventos de pista disponibles para mujeres en ese momento. Literalmente no se podía ganar más. Cuarta era, la era profesional temprana, que esto va entre 1972 y 1992. La explosión. Acá el deporte cambió para siempre. Se celebraron por primera vez los campeonatos mundiales de al aire libre, bajo techo y los de cross country. El programa olímpico femenino explotó en 1500 en 1972, en 400 con vallas, en 3000 y en maratón en 1984 y en los 10.000 en 1988. De repente, un atleta de esta época tenía acceso a un menú de oportunidades como Nurmi ni siquiera podía imaginar. Carl Lewis, Lacey Byrnes, Gail Denver, Meline Otey, la mayor acumuladora de medallas individuales del ranking con 24, e Irene, no me va a salir pronunciarlo, Suwinska, que ganó los 100, los 200 y los 400 cruzando las épocas. O sea, pasó de la época de la posguerra a la época profesional y ganó esas pruebas. La era contemporánea, que va entre el 96 hasta el presente, que es la fábrica de puntos. Acá yo voy a hacer un pequeño paréntesis que no está en el artículo, capaz que después lo incluya, que es, el profesor Cristian Iriarte, una vez que lo entrevisté, me contó y me dijo que en los Juegos de Barcelona 92 el deporte dejó de ser una estructura deportiva de por sí y pasó a ser un instrumento de mercado. Entraron los sponsors, entraron los dueños de equipos, o sea, el dinero empezó a ser fuerte, se empezó a jugar fuerte con el dinero. Entonces, el deporte olímpico pasó a ser uno de los negocios que más merchandising empezó a mover. Cierro paréntesis. Entonces, viajes fáciles, ciencia deportiva, incentivos económicos enormes. Se completa la paridad de los eventos, con los 5.000 femeninos que reemplazan a los 3.000, y en el 2008, ayer nomás, se introducen los 3.000 con obstáculos para mujeres. En la era de Bolt, Bekele, Gebrselassie, Kipchoge y Dibaba, también es la era donde más puntos totales se acumularon en términos absolutos, simplemente porque hay más campeonatos, más eventos y más carreras largas. De acá viene la necesidad de dividir el deporte en eras para poder tratar de igualar las oportunidades, o poder tener un criterio para igualar oportunidades. Lo que las eras revelan, lo que estas 5 eras de desarrollo del atletismo revelan y que no se pueden corregir.
El sistema de puntuación del paper original no hace ajustes matemáticos por era. No hay un multiplicador por 2 para los atletas de entre 1920 ni un descuento para los que están en el 2020. La cantidad de puntos totales acumulados tienen que aumentar cronológicamente con cada era porque sencillamente hay más cosas que ganar. ¿Es un defecto del modelo? No si lo explicitas de alguna forma. Las eras son solo un marco de lectura. Repito, es una forma de dividir y tratar de interpretar las características que se fueron dando en el deporte en esos momentos. La cantidad de puntos totales acumulables tienden a aumentar cronológicamente en cada era porque sencillamente hay muchas más cosas que ganar. ¿Es un defecto del modelo? Bueno, si vos explicitas que tuviste que hacer correcciones por era, por modelo, las eras son un marco de lectura, no el motor del cálculo. Te permite mirar la tabla general y entender que por qué Nurbi es quinto en el puesto, sin campeonatos mundiales, sin campeonatos indoor, sin cross country puntuable, sin premios económicos. Y quizás lo más impresionante que su puntaje está por varios atletas que han competido en los tiempos modernos con muchas más oportunidades. Los propios autores validaron con un análisis de sensibilidad. Si solo contaran los Juegos Olímpicos o los récords mundiales, Norby sería el campeón absoluto, ¿sí? Muy por encima de Bolt. Ese es el poder de definir eras. No que cambiás números, sino que empezás a entender el significado de lo que realmente fue pasando en la historia de cada uno de los deportes. Entonces, en todo este concepto que acabo de decir, ¿dónde entra Yahweh y dónde entran los maratonistas en todo esto? Acá es donde el modelo se pone interesante y donde se notan sus costuras. Sus costuras que tratan de pegar o de coser los datos que no pudieron interrelacionar. El paper es brutalmente honesto. Los maratonistas casi no aparecen en el top 25. No porque sean grandes, sino porque el sistema los penaliza estructuralmente. Un maratonista de élite compite en 2, quizá 3 maratones por año. En un campeonato global corre una sola prueba. No puede hacer doblete, o sea, no te puede correr 10.000 y la maratón en un mismo campeonato desde la época de Sotopek, que sí lo hacía. Y los grandes maratonistas comerciales, donde se baten las grandes maratones comerciales, donde se baten los récords y donde Kipchoge ganó 11 veces, no suman puntos en este sistema. ¿Por qué? Porque no se corrieron con reglas oficiales. Hubo pacer, hubo bicicletas que ayudaron, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con Sebastian Jean bajo este modelo? Hoy, que es el campeón, el actual récord mundial de maratón, hoy, con su sub 22 horas en Londres, sumaría 100 puntos por el récord mundial. No tiene medalla olímpica aún. Sus primeros Juegos Olímpicos van a ser en el 2028, si es que llega. Digo si es que llega porque nosotros sabemos, los que seguimos el deporte, que aparecen y desaparecen campeones todo el tiempo. No tiene medalla de campeonatos mundiales de pista, porque no ha competido oficialmente, y su puntaje total sería una fracción del Aldebol. ¿Es justo? Depende de lo que estás midiendo. Si medís capacidad de acumular logros en campeonatos globales de pista, no, el maratonista está en desventaja, porque como es maratonista no corre en muchos otros eventos. Si medís impacto en los límites del rendimiento humano, romper la barrera de las 2 horas en un maratón oficial es, sin discusión, uno de los 5 momentos más grandes de la historia del atletismo. El modelo no puede captar todo eso, y los autores lo saben. Lo dicen explícitamente en las limitaciones. Los maratones comerciales quedaron afuera. Las victorias de Diamond League también. Los relevos también. Ningún algoritmo es perfecto, pero un buen algoritmo te obliga a explicitar que estás valorando y que estás dejando afuera. Y ese es el verdadero valor del paper que analizamos. Te fuerza a definir grandeza antes de medirla. Abro paréntesis. Por más estudio científico que tengamos, todo paper, toda estructura metodológica y todo análisis estadístico, en el fondo, muy en el fondo, siempre está validado o guiado por alguna estructura ideológica. Cierro paréntesis. La fisiología manda. ¿Por qué el 69% de los dobletes, o sea, de ganar 2 pruebas, vienen de solo 2 combinaciones?
Y este es un punto importante y hasta es un punto metodológico importante, que lo podemos llegar a discutir bastante, pero yo voy a exponer los argumentos y después les voy a dar mi opinión. Hace mucho calor, sepan disculpar. El hallazgo más potente del estudio no es quien lo ganó, sino el mapa fisiológico que explica por qué ciertos atletas pueden acumular grandeza y por qué ciertos atletas no la pueden acumular. En 1972, el 69% de los dobletes exitosos, o sea, ganar 2 pruebas, ganar medalla en 2 eventos de un mismo campeonato, vienen de solo 2 combinaciones, de los 100 y de los 200 metros y de los 5.000 y de los 10.000. Ay, acá me tiento en hablar un poco de metodología del entrenamiento, pero lo vamos a hacer después. Esto no es casualidad, es fisiología básica. Los 100 y los 200 tienen un dominio anaeróbico en ambos. La contribución aeróbica de 200 metros es el doble de la de 100 metros, pero el sistema denominante es el mismo. Bolt no tenía que entrenar 2 cualidades distintas, tenía que ser el mejor en una y la otra venía de regalo, por así decirlo. Entiéndase que venía por añadidura. 5.000 y 10.000. La velocidad media del récord de los 10.000 es el 95,8 del récord de los 5.000. 95,8. Dato metodológico para la teoría y metodología del entrenamiento importantísimo. La transición metabólica es enorme. Kippigon es la única mujer en la historia que logró ese doblete en un campeonato grande. Por eso su puntaje es tan extraordinario. Hizo algo que fisiológicamente es muy difícil, que es un doblete, que fisiológicamente es más difícil de conseguir que el doblete de Bolt o de Bekele. Porque ustedes imaginen que esta chica corrió los 1.500 y los 5.000 con una diferencia del 87% entre la marca, entre la diferencia estadística entre esos 1.500 y los 5.000. Entonces es terrible, poder lograr eso es terrible, ¿sí? En los 10.000 y en la maratón es casi imposible poder lograr este doblete. Misma contribución aeróbica, pero la diferencia biomecánica, logística y de desgaste es tan grande como la que solamente logró Sotopek en el año 52. Esto tenemos que aclararlo. Cuando estamos hablando de 10.000, estamos hablando de 10.000 de pista, no 10.000 de calle. El 10.000 de pista tiene ciertas características que no tiene el 10.000 de calle. Entonces, traducción para los entrenadores, para que empiecen a sacar conclusiones rápidas. La grandeza no es ser bueno en todo, es identificar los 2 eventos que comparten el mismo sistema energético, por así decirlo, dominante, y tratar de dominarlos. El doblete correcto no es disperso, es eficiente. Entonces acá yo voy a empezar a abrir un poco el debate. Cuando vos entrenás un 5.000, por ejemplo, cuando vos entrenás un 5.000, el 5.000 tiene como base aeróbica el 10.000 y tiene como ritmos de velocidad elementos un poco más rápidos. Esto ya está hablado y lo van a encontrar por todos lados. Yo ya hablé de esto, de los elementos de correr más rápido que la prueba y más lento que la prueba. Y también lo explicamos mucho en el curso de construcción de series. Pero que vos prepares un 5.000 con la base aeróbica que te da el 10.000 no quiere decir que seas el mejor en 10.000 y el mejor en 5.000. Que vos prepares la velocidad de los 5.000 con la prueba de los 3.000, de los 1.500 y de los 800 en algunas ocasiones, dependiendo de las características del deportista, no quiere decir que vas a ser el mejor en 800, que vas a ser el mejor en 1.500 y que vas a ser el mejor en 3.000. Lo que sí funciona dentro de la macroestructura anual es que en algún momento en el periodo de base, por ejemplo, si estás preparando estos 5.000 que estamos hablando, tenés que tener, al cerrar el periodo de base, la capacidad de correr un muy buen 10.000 metros. Y en el periodo competitivo tenés que tener la capacidad de correr un muy buen 3.000 o un muy buen 1.500. ¿Por qué? Porque estás preparando la calidad y la cantidad con distancias más rápidas y con distancias más lentas a la distancia objetivo. Es una cuestión de metodología del entrenamiento. Pero que no puedas lograr tu mejor marca de 10.000 porque sos especialista de 5.000, no quiere decir que no tengas la capacidad de hacer un buen 10.000. Hay que ser objetivo con eso. Ustedes van a preguntar,
¿Cuánto es el pase de diferencia? Y en mi experiencia y en lo general, si yo sigo la regla de Horville, que yo ya lo desarrollé en varios videos, vos tenés que sumar de 4 a 5 segundos por cada 400 metros que se va agregando a la distancia. Pero más o menos, si vos corres un 10.000 a 3.10, un 5.000 tendrías que poder correrlo tranquilamente a 3.1, 2.59 alto o 3.1, en ese rango, tranquilamente. Y tendrías que poder correr un 10.000, ¿sí? Un 10.000 lo tendrías que poder correr a 3.10, 3.12 como mucho. Esas son como las normas fisiológicas a tener, los rangos más o menos a tener en cuenta para hacer un cálculo de cuánto más lento, cuánto más rápido, o qué es un buen 10.000 para una persona que esté preparando un 5.000 y qué es un buen 3.000 para una persona que esté preparando un 5.000. Cierro paréntesis hablando de metodología del entrenamiento. Lo que el algoritmo no te dice, cómo se entrena este concepto o cómo se entrenaban los corredores más grandes del mundo para lograr esos dobletes, o sea, qué usaban metodológicamente para poder emparejar la prueba de los 100 metros libres con la prueba de los 200, o la prueba de los 200 con la prueba de los 400, o la prueba de los 1500 con la prueba de los 3000, o la prueba de los 800 con la prueba de los 1500. El paper te dice quién es el más grande y qué evento dominó, pero hay una pregunta que ningún sistema de puntuación puede responder. ¿Cómo entrenaban estos tipos para hacer lo que hicieron? ¿Sí? No te dice cómo, te dice el resultado final, pero no te dice el cómo. Y acá es donde el paper se encuentra con un libro que uno de los propios autores del paper escribió, que es el libro de Philip Esquiva, donde en ese libro que se llama Entrenamiento Científico para Deportes de Atletas de Resistencia, es un libro que le dedica un capítulo entero, inviertan en ese libro porque no tiene desperdicio, es un libro que le dedica un capítulo entero a desmenuzar la fisiología y el entrenamiento de dos atletas que cualquier algoritmo para determinar el mejor corredor del mundo tendría en el podio por lejos, ¿sí? Que es Paula Radcliffe y Eliud Kipchoge. Los datos de Esquiva revelan dos opiniones. Sus números. En los números cuentan una historia que contradice casi todo lo que discutimos generalmente de entrenamiento y que se viene repitiendo hace más de 15 años. Radcliffe dice 15 años de récord mundial sin una sola semana poralizada. Y acá entramos en la discusión de lo que hablamos la semana pasada del entrenamiento poralizado. Paula Radcliffe tuvo el récord mundial de maratón durante más de 15 años. No fue un pico, fue directamente una era. ¿Sí? Sus números fisiológicos medidos en el laboratorio, dice, su velocidad crítica, que es esa velocidad cuasi estable en la cual se voy más rápido, me empiezo a fatigar, era de 3 minutos 6 por kilómetro. El techo fisiológico que puede sostener sin agotar sus reservas infinitas de energía anaeróbica. Acá ya no me quiero meter muy profundo, pero el concepto es que esta chica podía correr a 3.6 el kilómetro y sostenerlo durante un tiempo prolongado sin comprometer al máximo sus reservas anaeróbicas. El umbral del lactato, o sea, el punto donde se empieza a acumular mayor cantidad de lactato, lo tenía a 3.15, ¿sí? Esta intensidad es donde la producción y el enclarecimiento del lactato están equilibrados, o sea, produzco y remuevo. El consumo máximo de oxígeno lo tenía un pase de 2 minutos 40 por cada kilómetro, o sea, la velocidad en la que consume la máxima cantidad de oxígeno. Y el ritmo de maratón, y acá está el punto importante, lo tenía en 3 minutos 18 el kilómetro, justo al umbral del lactato, ¿sí? Justo al umbral del lactato, 3 segundos arriba, más lento, por kilómetro. O sea que estamos hablando de una chica que tenía un ritmo de umbral de lactato en 3.15 y tenía la capacidad de correr una maratón en 3.18. O sea que generaba altas velocidades porque tenía la capacidad de producir y remover. ¿Cuántos atletas de los que nosotros entrenamos tienen tan cerca los hitos fisiológicos y se desplazan rápido? Porque es fácil tener hitos fisiológicos cuando sos malo, pero cuando sos muy bueno en deportes de resistencia a larga distancia, tener esos hitos fisiológicos muy cerca uno del otro no es tan fácil de lograr. Te lleva muchos años y muchos kilómetros encima.
Mirá estos números con atención. Su ritmo de maratón era de 3:18. Estás apenas 3 segundos por kilómetro más lento que su umbral del lactato. Dicho al revés, Paula corría 42 kilómetros a un ritmo que era prácticamente el umbral del lactato. No se estaba guardando para el final. Estaba operando en el borde mismo de lo que su fisiología le podía permitir. ¿Cómo entrenaba para hacer esto? Con volúmenes heroicos de trabajo a velocidad crítica y a umbral, sesiones de tempo extensas, trabajos a velocidad crítica con descansos cortos, series descendentes de la pista, muy poco, sorprendentemente, y acá enfatizo, muy poco trabajo polarizado al estilo 80-20 que Seiler popularizó. Esquiva lo hice sin vuelta. Paula mantuvo el récord mundial por más de 15 años e hizo muy poco entrenamiento polarizado. Lo que pudo haber tocado de polarizado fue por un accidente del sistema. O sea, porque en algún momento tuvo que correr suave y en algún momento tuvo que correr fuerte en algún periodo de base. Pero solamente por eso, no porque se aplicó el concepto de entrenamiento polarizado. Kipchoge, el maratonista más rápido del planeta, tampoco entrena como te dijeron. Los números de Kipchoge son todavía más absurdos. Su velocidad crítica es de 2.52 el kilómetro, el umbral de lactato es de 3.10 y su consumo máximo de oxígeno era de 2.44 del kilómetro. Fíjate que el gap, o sea, la distancia entre su velocidad crítica y su velocidad de lactato son 18 segundos por kilómetro. Ese espacio es enorme y es exactamente donde Kipchoge pasa la mayor parte de su entrenamiento. ¿Se entiende? Entre el espacio entre su velocidad crítica y su umbral de lactato, en esos 18 segundos de rango de diferencia, donde pasaba la mayor parte del entrenamiento. Por encima del umbral, pero por debajo de la velocidad crítica. Una zona que en el modelo polarizado clásico prácticamente no existe. Esquiva analizó las bitácoras de entrenamiento de Kipchoge antes de su récord mundial en Berlín. El patrón dominante trabajó 80% de la velocidad crítica, tiempo pesado, sesiones de pista con series descendientes. Todo hecho en Kaptagat, a 2.400 metros de altitud, donde el aire tiene un 25% menos de concentración de oxígeno. La frase de Esquiva es lapidaria. Elite es literalmente el maratonista más rápido del planeta y sería difícil llamar a su programa polarizado. El estudio que dinamita el debate. Esquiva cita un estudio de 1999 de Grewin y compañía que hizo algo que ningún paper de entrenamiento haría hoy. Tomaron un grupo de atletas y durante 10 semanas solo les dieron entrenamiento de alta intensidad o HIIT y trabajo al umbral. Nada de zona 1, nada de base, solo intensidad. Los resultados: 22% un aumento del consumo máximo de oxígeno, el doble de almacenamiento de glucógeno muscular, adaptaciones que cualquier fisiólogo diría que requieren un año de base aeróbica. No estoy diciendo que descartes el trabajo de base, es más, yo soy un defensor del trabajo de base. Sería una locura, pero el punto de Esquiva y el mío es otro. El modelo polarizado no es una ley de la física, es una herramienta, y los dos mejores fondistas de la historia moderna no lo usaron. ¿Por qué escribo esto? Para asociar el hecho de que para lograr este doblete en un mismo evento no implica que tuviste que haber hecho una metodología cuadrada como el entrenamiento polarizado, sino que fueron seres que tenían una fisiología, una fisionomía y un convencimiento del entrenamiento bastante especial. Esos son caracteres que no solamente se desarrollan, vienen en el deportista y por la necesidad del deportista. Lo que conecta todo esto con el algoritmo del GOAT, o el más grande de todos los tiempos. El paper de Harley y Foster encontró que el 69% de los dobletes vienen de combinaciones que comparten fisiología dominante. Eso explica que eventos a elegir, por ejemplo, los datos de Esquiva sobre Radcliffe y Kipchoge explican cómo se entrena para dominar esos eventos simultáneamente. Y el cómo no es mucho volumen fácil y un poquito de intensidad. Es exactamente lo contrario. Mucho trabajo en frontera entre el umbral y la velocidad crítica, sostenida durante años, con una densidad de estímulo que haría llorar a cualquier defensor del modelo 80-20. La lección para los entrenadores al leer esto: el algoritmo te ayuda a elegir los eventos correctos para tu atleta. Pero una vez que los elegiste, el entrenamiento que los domina no es genérico.
No es base más intensidad, es específico a la intersección metabólica de esos dos eventos, para 5.000 y para 10.000, para el trabajo masivo continuo a la velocidad crítica o velocidad umbral, para los 100 y para los 200. Esta es una historia que es completamente distinta. ¿Estoy contradiciendo la base? No estoy contradiciendo la base. Estoy diciendo que para ser un atleta excepcional, no solamente alcanza con correr mucho, hay que correr a mucha intensidad. Y esto coincide con lo que siempre venimos diciendo, que el proceso de entrenamiento se puede plantear como ciclos olímpicos de 4 años, en donde el primer periodo se caracteriza por la cantidad, el segundo periodo de 4 años se puede caracterizar por la calidad de la cantidad, y en el tercer periodo, pocos atletas llegan a un cuarto periodo, pero en el tercer periodo se caracteriza por una calidad de la cantidad, mucha calidad y mucha cantidad. Entonces acá, y eso determina el tipo de prueba que podés ir corriendo. Ahora la pregunta es, como buen entrenador de triatlón, si intentamos esto en el triatlón, la natación o el ciclismo. Esta es una pregunta que el paper no se hace, esta es una pregunta mía de Alejandro, pero cualquier entrenador le explota la cabeza apenas lee este paper. El paper da mucha metodología interesante para analizar. ¿Se puede rankear a los mejores triatletas, a los mejores nadadores y ciclistas de la historia con un sistema equivalente? Fui a buscar cómo rankean hoy esos deportes y lo que encontré es bastante revelador, ¿sí? No por lo que hacen, sino por lo que no hacen los sistemas. Lo cual, esto me encantaría poder hablarlo con otros entrenadores y debatirlo para tener una idea mucho más clara. Esto que voy a decir ahora son ideas preliminares, pero son altamente debatibles y me encantaría poder debatirlas, en serio. La PTO o la Professional Triathlete Organization actualizó su World Ranking System para el 2026, como todos los corredores de media y larga distancia saben. Es un sistema compuesto y sofistificado, 40% posición de carrera, 30% sobre las estructuras en el campo, o sea qué tan cerca estás, y 30% relativo al ganador. El sistema lo toman los 4 mejores resultados en una ventana móvil de 52 semanas. Las carreras se clasifican por categorías, ¿sí? Diamante, platino, oro, bronce, etcétera, según el resultado que vas obteniendo con respecto al primero. Es un buen sistema para responder a una pregunta: ¿quién es el mejor triatleta ahora? Pero es completamente inútil para responder quién fue el mejor triatleta de la historia, ¿sí? A ver, es muy interesante el nuevo sistema de clasificación de la media y la larga distancia, porque eso permite empezar a descartar de alguna forma a los corredores que no deberían estar en los mundiales. Sí, disculpen el comentario elitista de mi parte, pero eso nos obliga a los entrenadores a tener que entrenar más y a convencer a los atletas que lo pueden hacer, trabajando consecuentemente para eso. O sea, esto hace que los eventos grandes como los mundiales de media y de larga distancia tengan mucha calidad, porque vos te asegurás que van porcentualmente los mejores de cada categoría en las pruebas clasificadas. Seguramente que esto tiene fallas en los sistemas, como todo sistema, pero es un sistema mucho más eficiente y más justo que el sistema de roll down. Esa es mi opinión, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo. Entonces, digo, es inútil para este sistema que tienen actual, que se encarga de detectar el mejor triatleta de media y larga distancia en el momento, no sirve para clasificar quién fue el mejor triatleta y qué criterio podemos usar, ¿sí? No te compara eras en el triatlón, aparte que el triatlón es un deporte bastante joven. No tiene en cuenta a, Dave Scott, Mark Allen ganaban Kona cuando esa forma de categorizar era un chiste. No pondera que Jan Frodeno compitió en una era con muchísima mayor densidad competitiva. No incluye a los atletas anteriores al profesionalismo. El ranking, ¿sí? El ranking de la Professional Triathlete Organization es una herramienta de negocio. Vamos a decir la verdad. Sirve para clasificar a los T100 y para repartir contratos. No es un intento serio de medir la grandeza histórica. ¿Sí? Es un negocio. El triatlón es un hijo de su tiempo, es un hijo del merchandising.
Y es un deporte que a mí me fascina, sobre todo las distancias olímpicas, las distancias sprint son las distancias que más me gustan. Pero no podemos negar que es un hijo de su tiempo, del merchandising. Por eso es tan lindo, tan bonito a veces ir a competencias, a triatlones locales o triatlones caseros, donde todavía está el espíritu del compañerismo de los amigos del equipo, diferentes equipos, amigos de diferentes equipos que salen a entrenar juntos y hacen un triatlón de prueba o compiten en los triatlones locales. Eso es muy importante, bajo mi punto de vista, para todavía seguir manteniendo la magia del deporte. La World Triathlon, que es la Federación Internacional de Triatlón del sistema de ranking olímpico, tiene su propio ranking olímpico, pero es todavía más limitado. Solo suma puntos en carreras, ITU. No incluye larga distancia y rota cada 2 años. Nadie en el triatlón ha intentado hacer lo que Hurley o Foster hicieron en el atletismo, que es tratar de cubrir ese agujero y descubrir quién fue el mejor triatleta. Todavía no tenemos una estructura metodológica estadística que nos permita saber quién fue el mejor triatleta de la historia. Ya la vamos a tener en algún momento, ojalá. En cuanto a la natación se maneja por algo que se llama punto fine y es el problema de comparar épocas, ¿sí? La World Athletic tiene una tabla de puntos. Estudié tanto atletismo que ya me confundo las federaciones. La World Aquatic tiene una tabla de puntos fina, una fórmula que asigna puntaje a cada marca según qué tan lejos está del récord mundial actual. Te permite comparar un 100 metros de mariposa con un 1500 libre, algo que en atletismo ni siquiera se intenta. Pero el sistema tiene un problema grave cuando miras para atrás. La nadadora con más puntos fina de la historia moderna es Angela Kennedy, con 1.114,8 puntos por su récord en los 50 mariposas en pileta corta en 1995. Pero si no pones una especie de límite temporal, Claire Gusten, que nadó los 100 libres en el 1910, tendría 1.320 puntos estimados. ¿Por qué? Porque en 1910 el récord caía en bloques gigantes y la marca, comparada con la base de la referencia de la época actual, era una anormalía. El sistema de la FINA compara marcas contra la base actual, pero cuando una disciplina es nueva, las mejoras son tan grandes que las marcas viejas quedan artificialmente infladas. Es un problema similar al de los récords femeninos en los 80 de atletismo. Ciertas épocas producen números que no son compatibles con otras. Y aparte hay otro punto importante. La época de la jacket en natación, cuando se empezó a usar la jacket y se empezaron a bajar todos los récords del mundo, que después se prohibió, eso rompió estadísticamente el concepto de los puntos fina. El ciclismo es un quilombo. El ciclismo es el caso más difícil. La UCI tiene puntos World Tour, pero mide en temporada actual, no historia. Cambian las reglas cada pocos años. Un mismo puesto en el Tour de France Un mismo puesto en el Tour de Francia da distinta cantidad de puntos según el año. Comparamos dos casos. Eddy Merckx ganó 11 grandes vueltas, 11 monumentos, 3 campeonatos mundiales y batió el récord de la hora. Tadej Pogačar ganó 4 tours, 2 giros y 7 monumentos y un campeonato mundial, con 26 años y contando. ¿Quién es más grande? Merckx tiene más volumen, pero Pogačar compite en una era donde el nivel medio del pelotón es absurdamente alto, con entrenamiento científico, nutrición precisa y una densidad competitiva que en 1970 no existía. Existían otras cosas. El modelo de Hurley Foster no resuelve esto, pero al menos ofrece un framework, mide medallas y récords, pondera la era, permea longevidad y explicita sus reglas. El ciclismo no tiene nada parecido y sí, lo necesita. Cada vez más gente empieza a entender, empieza a ser espectadora de ciclismo. Entonces, la pregunta es cómo llevamos esto al patio de tu casa, ¿sí? ¿Cómo rankearías a los atletas de tu país o de tu club? Pido perdón por lo que voy a exponer porque puedo llegar a cometer varios errores. Acá es donde el paper pasa a ser más interesante y útil. El sistema de Hurley fue diseñado para el atletismo global, pero la estructura conceptual es trasladable a cualquier escala.
Imagina que querés rankear a los mejores atletas de tu federación nacional, de tu club o incluso de tu grupo de entrenamiento. ¿Cómo lo haces? La belleza del modelo es que no te da una respuesta, te da un método para construir tu propia respuesta. Los pasos serían, o creo yo que podrían llegar a ser: definí qué vale. En el paper, el oro olímpico o récord mundial son 100 puntos. En tu club, quizá un campeonato nacional vale 100, un provincial vale 50 y un récord de club vale 30. Lo importante no es el número, es que sea explícito y que sea transparente. Pondera la longevidad. El que ganó una vez y desapareció no es lo mismo que el que sostuvo excelencia durante 8 temporadas. Sumar puntos por años de dominio, como hace en el paper con los +2 por cada año de récord, es la forma más limpia de separar un pico de una carrera. Crea tus propias eras, por así decirlo. En tu club, las eras pueden ser generaciones. La camada del 2010, la camada del 2015, hermosa camada, la del 2016 contra la del 2020, la del 2021 al 2025. El contexto importa. No es lo mismo ganar cuando hay 3 atletas en tu categoría que cuando hay 30. Hace análisis de sensibilidad. Esto es clave y casi nadie lo hace. Cambia los pesos, mover los puntajes, vean si el ranking se rompe. Si el primero sigue siendo el primero bajo 5 sistemas distintos, tenés un code sólido. Si cambia según cómo pesás las cosas, o sea, los criterios de medición que tenés, el debate está abierto y está también, es una información valiosa. Explicita lo que dejás afuera. El paper es honesto. Dice, no incluimos relevos, no incluimos Diamond League, no incluimos maratones comerciales. Tu sistema también va a tener exclusiones. Decilas, especificalas. La transparencia sobre lo que no está midiendo es lo que separa el ranking serio de un ranking de Twitter. Imagina esto explicando a nivel nacional en Argentina, en España o en donde sea. Un ranking histórico de fondistas argentinos que mida medallas en sudamericanos, iberoamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, plus récords nacionales, ponderado por una era. De repente el atleta de los 70 que compitieron con menos oportunidades, pero arrasaron en su contexto, aparecen donde aparecen. Eso no existe hoy, pero podría existir. 3 cosas que esto le enseña a cualquier entrenador, aunque no entrene atletas de élite, que somos nosotros en la mayoría. Yo tengo muy pocos atletas de alto nivel. El resto de los atletas que yo entreno son chicos amateur, que hacen todo a fuerza de pulmón. Entonces repito, 3 cosas que esto le enseña a cualquier coach, aunque no entrene atletas de élite. El doblete correcto multiplica carrera. No le digas a tu atleta, hace de todo. Ayúdalo a encontrar los 2 eventos que comparten su fisiología dominante. Un nadador de 200 con un nadador de 400 libre, aunque la natación tiene sus inferencias. Un ciclista que rinde en ruta y en contrarreloj, un corredor de 5 y 10 kilómetros. La versatilidad no es dispersión, es eficiencia metabólica. La longevidad no es suerte, es diseño. Bolt mantiene el récord hace 17 años. Kipaigon ganó su primer oro en el 2016 y seguía rompiendo récords hasta el 2024. Postmaternidad. Fraser Price y Félix hicieron carreras de 15 años, más de 15 años haciendo carreras, o sea, de carrera deportiva, ambas siendo madres. La diferencia entre un pico y una carrera no es el talento, es gestión de carga, prevención de lesiones y un entorno que permite regresar después de la maternidad sin penalización. Lee tu era, sé capaz de leer la era en la que estás. Kipaigon entendió que en su era los récords de los 80 blindados Kipaigon entendió que en su era, con récord en los 80 blindados por falta de controles antidopaje, acumular medallas era más viable que cazar récords. Adaptó su estrategia. Hoy, con la Super Juice y la tecnología de la nutrición que usó Shawi, esos 115 gramos de hidratos de carbono por hora, bicarbonato de sodio programado al pico, es una era que lo cambió todo. Los récords de fondo están cayendo como fichas de dominó.
El que entiende el contexto de su era toma mejores decisiones que el que entrena ignorándolo. El que empieza a utilizar inteligencia artificial para tener mejores datos de análisis, comienza a optimizar su nutrición, comienza a interpretar y empieza a ser un especialista, es el que está interpretando la era actual en la que estamos. El algoritmo no te da la respuesta, te da la pregunta correcta. El paper de Harley y Foster no es perfecto. Ellos lo saben, lo sabemos nosotros. Dejá fuera a los maratonistas comerciales, no pueden cuantificar dopaje, porque mucho del dopaje obviamente no está declarado. Equipara oro olímpico con récord mundial cuando el 71% de los encuentros de los encuestados, o sea, los entrenadores que opinaban distinto. O sea, decían que no es lo mismo hacer récord en un juego olímpico que en un campeonato del mundo. No incluye relevos, no incluye el contexto de ciertas naciones no existían cuando empezaron los Juegos Olímpicos y ciertas poblaciones no podían competir. Pero nada de eso invalida lo que hicieron. Al revés, al explicitarlo todo, te dan las herramientas para discutir con datos en vez de con opiniones. El 26 de abril del 2026, 3 kenianos bajaron las 2 horas en Londres. El modelo no los capturó. Pero nos dio un lenguaje para preguntar, ¿dónde deberían estar? ¿Cuánto vale romper la barrera más simbólica del atletismo comparado con ganar 3 oros olímpicos? ¿Deberíamos crear un bono sub 2 horas de 150 puntos? Ese debate, informado, estructurado, con reglas explícitas, es infinitamente más valioso que si Bolt fue el mejor para verlo en televisión. El algoritmo ya encontró su más grande de todos los tiempos, pero lo que de verdad importa no es quién está primero en la tabla. Lo que importa, y esta es una opinión mía, es que ahora tenés un método para rankear lo que antes solo podías opinar. Y eso, para cualquiera que entrene, compita o dirija deportista, cambia completamente las reglas de juego, porque te da criterio. Bueno, hasta acá ya hemos llegado en el capítulo del día de hoy. Espero no haberlos aburrido con tantos números y con tantos datos. He tratado de ser lo más respetuoso posible al material original, en el sentido de respetar las opiniones de los autores en el estudio, que me parece un estudio fantástico y que todavía tenemos mucho que estudiar sobre la metodología de determinar el mejor corredor de la historia para poder utilizarlo metodológicamente con nuestros deportistas. Y creo que de alguna forma pone sobre la mesa de que todavía tenemos muchísimo que aprender. Nos vemos en la próxima, chicos. Cuídense mucho.